Me he iniciado en la fotografía desde mi infancia, me gusta y pajarero he sido algunos años atrás, pero a través de la fotografía descubrí a las aves. Obi siempre se dedicó a esto en su imaginación, en su deseo, en sus ganas. Yo hice una carrera técnica, luego hice una carrera gerencial, estuve en empresas privadas y en algún momento de mi vida cumplí 52 años y dije, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Y dije, voy a hacer lo que amo, amo la naturaleza, amo la fotografía y amo las aves. Y el turismo, obviamente. Es un concepto de turismo muy benéfico porque favorece a la conservación, porque no hay cómo hacer aviturismo si no se conserva el ambiente, porque si no se conserva el ambiente no hay aves. Favorece a los pequeños emprendedores que ponen su sitio y cuidan su sitio para que vengan los turistas. Porque no solamente es el libro que consta de sus fotografías, sino que en cada fotografía existe un código QR y escaneando este código QR podemos ingresar a la página web del libro. Se encuentra una animación GIF de la ave en cuestión. La obra está escrita en español, en inglés y alemán. En inglés y alemán para motivar al turista extranjero que venga y nos visite, en español para tomar conciencia nosotros, los dueños de este recurso de la biodiversidad, y al tomar conciencia ayudar a protegerla. Ecuador, uno de los 17 países megadiversos, estamos realmente en un paraíso y algo que es súper importante y es parte de los objetivos de esta obra es dar a conocer y reconocer a la población local, a nosotros, a las personas que vivimos aquí, el saber que tenemos esa riqueza. Estas aves pueden ser encontradas sin tener que ir más allá de 2 horas de ida desde Quito. Hay aves obviamente que se pueden encontrar en Quito, en sus parques, de 0 a 30 minutos, de 30 minutos a 1 hora, de 1 hora a 1 hora y 30 y de 1 hora y 30 a 2 horas. Tenía que poner algún límite al número de especies porque aquí están 155, pero en Ecuador tenemos 1690 especies de aves. Tenemos 2 iconos, es un icono de la dificultad fotográfica. Entonces he puesto la dificultad de 1 a 5 para indicar qué tan fácil es fotografiar a un ave. El concepto de la fotografía de aves no necesariamente es complicado ni requiere de costosos equipos, más bien depende del nivel de calidad que busque el usuario. El incremento de la tecnología ahora da opciones con las que se pueden fotografiar aves, desde con un celular haciendo digiscopings y con cualquier cámara en cualquier rango de precio.